quiero que veamos juntos, amigos, este TikTok, ¿sí?, que le corresponde a Pablo Osorio, él es comediante e influencer. Quisiera que lo veamos juntos, por favor. Prácticamente una ley antihombres. Exacto, abajo la ley 348, es una ley antihombres. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué qué? ¿Por qué es una ley antihombres? Porque tengo amigos que les ha pasado. Eres muy amigo de hombres con denuncias. No, sino que he visto, pues, ¿Qué has visto, Carlos? cosas. ¿Has visto cómo es poner una denuncia? No, ¿Has acompañado a una mujer a poner una denuncia? no. ¿Vos sabes que a las mujeres no les creen cuando sientan una denuncia? Que policías, jueces y fiscales les dicen cosas como ¿qué habrá hecho usted para que le pegue? Usted le ha provocado, ¿no? ¿Cómo andaba vestida? ¿Qué nomás le habrá dicho para que reaccione así? Yo no Que además creo tienen que sea pasar por así. muchísimos procesos tortuosos para que su caso avance. Vuélvase mañana, el juez no ha llegado, el policía no ha notificado. El reporte forense se ha perdido. Pero algunos casos tienen que ser denuncias falsas. ¿Sabes cuántos casos se han denunciado en los últimos 10 años? Unos 10,000. 437,000 casos, casi 500,000 de denuncias. Y eso es solamente lo que se denuncia y quién sabe lo que se calla. Bueno, tantas, alguna debe ser falsa. Ay, dale con que son falsas. Nunca lo vamos a saber, Carlos. Pero ¿sabes por qué? Porque el 80% de esas denuncias nunca llegan a término. Se estancan, se abandonan, a punta de cansancio, de desgaste, o quizás hasta de la misma muerte. Pero si no está funcionando es porque la ley debe estar mal y seguro hay mujeres que se aprovechan. La ley tiene todos los procedimientos para que se investigue, Carlos. Si los operadores de justicia hicieran su pega, se podría determinar si una denuncia es falsa o no. Todo se podría resolver a tiempo. ¿Sabes que me llama mucho la atención que te pongas a cuestionar la ley? Pero ¿sabes qué es lo que más me llama la atención, Carlos? Durante 10 años, todas estas denuncias sin avanzar, estos casos sin atender, estas vidas perdidas, estas mujeres muertas, esta información que está a tu alcance, que es real, que la puedes googlear, no logran que se te mueva un pelo. Pero tus amigos te dicen que hay una denuncia falsa y de repente te interesa la ley. Qué mágica que es la amistad entre hombres, ¿no, Carlos? Pero mi amigo... Ahí está, amigos. Sí, le vamos a agradecer mucho a Pablo Osorio, comediante e influencer, por este TikTok que nos ayuda a introducirnos al tema que vamos a tratar hoy. Voy a dar ya la más cordial bienvenida a doña Paula Estensoro. Ella es representante de Católicas por el Derecho a Decidir. Paula, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por habernos convocado. Un gusto. También voy a dar la cordial bienvenida, por supuesto, a nuestra viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. ¿Cómo está, Nadia? Bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo fraternal a Paula y a toda la audiencia de Piedra, Papel y Tinta. Y bueno, igual agradecer a Pablo Osorio por este TikTok que ha realizado, bastante clarificador, ¿no? Un poco de lo que está pasando alrededor del debate público. Ya vamos a hablar de eso en el Zoom. No pudo estar con nosotros, pero está al otro lado del Zoom doña Lucía Vargas. Ella es responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer. Lucía, ¿cómo está? Bienvenida. Aquí estamos Nadia, Paola y Antonio. Bienvenida también al programa. Muchísimas gracias. Buenos días a la viceministra y a nuestra compañera Paula. Y bueno, nosotras realmente agradecidas por el espacio, porque sí necesitamos realmente aclarar ese tema que obviamente en estas últimas semanas se ha ido abordando, ¿no? Y que desde las organizaciones, por supuesto, que estamos preocupadas y por supuesto es importante debatir, es importante también informar frente a tanta desinformación. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Vamos a comenzar y me gustaría que, justo lo que veíamos en el TikTok, hacer una pequeña evaluación. Creo que ya son 11 años de la ley 348, un poquito más de 11 años. Algunos dicen que funciona bien, que se pueden hacer muchas cosas a favor de la lucha de las mujeres contra la violencia. Otros dicen que no sirven para nada, otros dicen que es una ley antihombres, en fin. Quisiera empezar con Paula. ¿Qué evaluación podríamos hacer de estos 11 años y un poquito más de la ley 348? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Nos parece fundamental. En principio, todas las organizaciones sociales que nos hemos pronunciado, además, en contra de una reforma que se quiere hacer a esta ley 348,
pues consideramos que es una ley que evidentemente garantiza el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Es de las problemáticas estructurales más serias y profundas que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, esta ley es una conquista, es una lucha del movimiento de mujeres para que el Estado asuma. Después de 11 años, evidentemente tenemos graves problemas en la implementación de la normativa, porque nos olvidamos además que es una normativa integral. No solamente ve la sanción al delito de la violencia, también ve la prevención, la atención, por supuesto la sanción y finalmente la reparación, la restitución de derechos. Entonces, sí consideramos que es una normativa que favorece esta garantía, pero el gran problema que hemos ido encontrando en la aplicación, además, es justamente que nos enfrentamos a un gran deficiente sistema de justicia. Creemos que ese es el nudo del problema, porque justamente siendo uno de los mayores delitos en Bolivia, siendo uno de los delitos más denunciados en Bolivia, lamentablemente el proceso mismo, ya cuando se instaura lo que decía el compañero Osorio en el TikTok, ¿no? Cuando las mujeres tienen que pasar por todo el proceso de la denuncia, la investigación y por supuesto si esto pasa ya a un sistema penal, ahí nos encontramos realmente con un sistema de justicia que requiere urgentemente una reforma. Perfecto, Pablo. Le voy a pasar la misma pregunta a la viceministra y tal vez lo bueno, lo malo de esta ley hasta ahora y si tenemos datos tal vez que puedan fundamentar sus criterios. Claro que sí. Creo que algo que no se lo ha dicho con suficiente fuerza es cuando se promulga la 348, ha sido después de mucha insistencia desde las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, ante la situación de violencia que ya se registraba en ese momento y que lastimosamente quedaba en la esfera privada. Pero adicionalmente, porque era la única respuesta. O sea, ya el Estado, a momento de alguna forma ganar tiempo o esperar o dilatar la respuesta de la 348, ya no tenía ningún tipo de respuesta ante los feminicidios, no tenía ningún tipo de respuesta ante la violencia que las mujeres estaban denunciando que sucedía y que ya no querían soportar, y por tanto deciden promulgar la 348. Es decir, la promulgación ha sido a insistencia, a persistencia de las organizaciones, de las mujeres, sobre las vidas y cuerpos de las mujeres, pero recalcando algo, ha sido la única medida estatal que en ese momento se podía asumir. Ahora, con los años, no es que la 348 ha generado violencia, no es que la 348 rompe familias, no es que la 348 encarcela a los hombres, son los delitos que ahora tienen nombre y apellido, violencia, lo que está generando que muchos varones vayan a las cárceles, que muchos hechos de violencia puedan ser detenidos, muchos feminicidios puedan ser prevenidos, y algo que no se lo ha dicho tampoco es que en los últimos años ha habido un descenso de feminicidios. El año pasado hemos cerrado con 91, si no recuerdo mal, respecto a los 140, 150 que se registraban años anteriores. No es lo que quisiéramos, pero evidentemente poner este tema en agenda pública, asumir que el Estado no va a tolerar este tipo de hechos y que hay una cárcel que está esperando a los feminicidas, sin duda ha sido un mensaje disuasorio para ese tipo de hechos. La violencia no ha bajado, lo que se ha logrado es que las mujeres que antes tenían que soportar hasta el final de sus días puedan denunciarlo y puedan salir de los círculos de violencia. Ahora, yo coincido con Paula uno escucha a estos grupos de varones que señalan que la policía, que la fiscalía, que están recibiendo sentencias injustas y demás. Lo mismo han dicho las mujeres desde la promulgación de la 348, que cuando van a la policía no les reciben la denuncia, son unos indolentes, son unos insensibles, les cuestionan la denuncia, les dicen ¿por qué usted no va a verme con su marido? ¿Que quién la va a mantener? ¿Que quién va a tener a sus hijos? ¿Que piensa en su familia?
Lo que ellos están denunciando de que la policía se les ríe y les dice tú eres hombre, tú eres macho, tú ve y sostén tu hogar, es decir, no es la ley quien da ese mandato, son las personas, las servidoras y servidores públicos que lastimosamente se han encontrado esas ciudadanas y esos ciudadanos que le dan una mala respuesta que no está señalada en la 348. Y peor aún, es mentira que uno presenta la denuncia y automáticamente lo meten a la cárcel. Eso no es cierto. Tú recordarás la cantidad de feminicidios que han sucedido que después de haber presentado la denuncia y que el Servicio Legal Integral Municipal, que la policía o que el Ministerio Público no les quisieron creer, acabaron muertas. O sea, no es cierto que se opere una detención ipso facto. Incluso del 2013 a marzo del 2023 se han registrado 443.614 denuncias por violencia de género. Hoy en nuestras cárceles solamente están 18.459 personas, es decir, 4.16% de personas privadas de libertad, de ese total, de ese 100%, digamos que hayan cumplido condena en los últimos 10 años o que no habían sido sobreseídas. Pero estamos hablando de la capacidad de respuesta en 4.16% de los casos. Así que es mentira que todas las denuncias que se presentan estén llevando a la cárcel a los varones. Por otro lado, se ha dicho que es una ley de mujeres contra hombres. Mentira, porque cuando se promulgó la 348, se abrió esta ley para mujeres y hombres. Y en realidad, ese ha sido el reproche de la 348. La reforma debería virar para que se reencamine y no se utilice la 348 para perseguir mujeres. En este momento, de las 18.459 personas privadas de libertad, 2.67% están siendo cauteladas o sentenciadas mujeres con la propia 348. Entonces, es mentira de que sea una ley que solamente defiende mujeres y que solamente encarcela a hombres. Y por último, es mentira que los servicios hayan cerrado a los varones. Solamente el año 2023, la FELCB, que se piensa que es solo para mujeres, ha recibido 3.239 casos donde las víctimas son varones. Les ha abierto casos a los varones por diferentes tipos de violencia, incluida violencia sexual. Entonces, es mentira también que se haya utilizado la norma solo contra varones, cuando los varones han utilizado la propia norma para ir contra mujeres. Y en ese punto, adicionalmente, no es cierto, es mentira que la ley 348 sea una ley antihombres o antimujeres, o que haya una contraposición entre hombres y mujeres. Lo que ha omitido decir el presidente del Senado es que lo que están denunciando los hombres no necesariamente es a esas mujeres, porque las mujeres también han denunciado que los hombres meten denuncias falsas. Lo que están poniendo en tela de juicio es que hay un sistema todavía patriarcal en nuestro sistema judicial, todavía patriarcal, que quiere que los hombres sean machos y violentos para sostener sus hogares y quieren que las mujeres sean víctimas sometidas a costa de sus propias vidas para sostener esos hogares. Ese es el debate de fondo. Le voy a pasar ahora la palabra a Lucía para que ella también nos haga su evaluación de estos 11 años y un poquito más de la ley 348. Lucía, adelante, por favor. Con la aprobación de la ley 348 ha habido un salto muy importante, ¿no? Es el instrumento más importante para la defensa y protección de las mujeres contra la violencia, para las niñas, por supuesto, y adolescentes, ¿no? Porque evidentemente ha incorporado que la violencia es un delito, es un primer aspecto. El segundo aspecto, en cuanto a la evaluación, es muy importante, que ya lo mencionaban nuestras compañeras. Esta ley no solamente sanciona, sino también hace un énfasis mayor en todo lo que tiene que de alguna forma implementarla desde las diferentes instancias del nivel nacional, del nivel subnacional también, no solamente políticas de prevención, que eso es lo que no se ha hecho de pronto con mayores esfuerzos y con mayores presupuestos, sino también políticas que vayan enfocadas especialmente a todo lo que significa el ámbito escolar, ¿no? Porque sabemos que la violencia se aprende, que la violencia se naturaliza. Entonces es importante
de alguna forma y que las políticas se puedan concretar. Es decir, la ley misma no es el problema, sino la falta de pronto de políticas públicas, pero también aquí yo quiero hacer un énfasis en relación a la falta de presupuesto, ¿no? Porque la ley establece claramente ciertas determinadas competencias, no solamente a nivel de ministerio, sabemos que el Ministerio de Justicia es el rector de la implementación de la ley, pero también asigna competencias, por ejemplo, a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales. Y aquí hago un énfasis en el sentido de que haciendo una evaluación desde nuestro observatorio de género, lamentablemente la asignación de presupuesto, que además es una obligatoriedad, que además lo plantea la normativa misma, no se llega a cumplir, ¿no? Yo solamente tengo un dato que ahí nos va a graficar del 2022, de las 336, de los 336 gobiernos municipales, si bien asignaron un presupuesto, la ejecución solo es del 70%, no del 100%, entonces hay un déficit, ¿no? Una brecha, se puede decir, de lo que los gobiernos municipales, en este caso, asignan a lo que realmente ejecutan, ¿no? Entonces aquí hay una gran falencia, y esto tiene relación también en lo que respecta a la fiscalización, ¿no? Aquí hay obviamente, como decimos, obligaciones que lamentablemente no se están cumpliendo desde las diferentes instancias. Y en este caso, ¿quién fiscaliza? Fiscaliza en este caso la Asamblea Legislativa Plurinacional, fiscalizan las asambleístas departamentales, los concejales, para ver cómo se está implementado en cada entidad territorial todo lo que significa no solamente acciones de prevención, que eso es, como lo digo, es fundamental y que no se ha hecho lo suficientemente esfuerzos para tener una política de prevención estatal que creemos que puede atacar a las estructuras de una sociedad machista y patriarcal y que amerite y que de alguna forma es importante. Pero además también implica reforzar con esta asignación y ejecución de presupuestos, por supuesto, fortalecer los servicios de atención, como ser los servicios legales integrales donde recepción. Entonces hemos visto con una evaluación también muchos gobiernos municipales no cuentan con profesionales idóneos, capacitados, sensibilizados para atender, apenas cuentan con una. Entonces realmente aquí de fondo tiene que ver, por supuesto, también con los recursos que se van asignando, además de lo que ya había comentado mi compañera, por supuesto que tiene que ver ya también con un sistema de justicia que no está funcionando, que está en crisis, que lo sabemos todos, que aparte de la corrupción, de la retardación de justicia, hay una carga procesal, que sabemos, porque además la violencia contra las mujeres es el primer delito. Del 100% que ingresa los casos de violencia, apenas el 95%, más bien el 5% solo tiene, en este caso apenas el 5% tiene sentencia, ¿no? Lo que significa que más del 95% de mujeres que denuncian lamentablemente están sin sentencia, no logran acceder a la justicia, ¿no? Que ese es otro punto obviamente muy importante que resaltar. Voy a volver con Paola. Al parecer, Paola, digamos que la ley puede estar muy bien estructurada, muy bien pensada, pero parece que los problemas están en su ejecución. ¿Sí? No solo por los problemas que tenemos en la justicia, que son conocimiento de todos, sino tal vez porque hay instancias del Estado que de repente o no tienen el presupuesto adecuado o no tienen la suficiente capacidad como para operar la misma ley. ¿Qué nos puedes decir, Paola? Sí, evidentemente, ¿no? Nosotros desde varias organizaciones sociales, somos más de 137 redes y organizaciones que nos venimos pronunciando y estamos muy preocupadas y creemos en la defensa de esta normativa. A su vez también entendemos que hay muchos nudos y hay en muchas instancias estatales, como ya bien lo graficaba también mi compañera Lucía, también como lo refería nuestra viceministra Nadia. Evidentemente tenemos grandes falencias, ¿no? En los operadores de justicia, por ejemplo, en los sistemas de atención, en establecer realmente una educación que nos eduque de forma diferente. Cuando perdemos justamente la perspectiva de la igualdad de género y de los derechos humanos, en las formas en cómo estamos educando a nuestros niños y niñas, ahí es donde obviamente
la violencia se reproduce, se naturaliza y obviamente se va incrementando. Entonces hay una falta evidentemente de recursos, hay una falta de implementación y hay una falta de fiscalización, porque quienes deberían estar llamados a hacer este trabajo para ver que la normativa se aplique y que evidentemente luchemos, porque es alta prioridad la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El propio Estado lo ha declarado, el año pasado ha sido el año de la despatriarcalización. Evidentemente han habido muchas intenciones, digamos, del Estado boliviano de considerar la reducción y la eliminación de la violencia en razón de género una prioridad nacional. Hay las alertas que se sacan en ciertos municipios, pero pese a todo ello, ¿no es cierto?, lamentablemente, mientras no tengamos, evidentemente, los recursos, pero sobre todo la voluntad política y el enfoque que deberían tener nuestras autoridades, que deberían tener los tomadores de decisión para enfrentar esta problemática desde su real dimensión. Por eso nos asombra tanto que un presidente del Senado como Andrónico Rodríguez haya hecho esas desatinadas, ¿no?, declaraciones, echando la culpa a la ley, ¿no? Y poniendo como una controversia falsa y un falso debate en la sociedad de que este es un tema de polarización y de pelea entre hombres y mujeres. Es un problema social la violencia contra las mujeres y es uno de nuestros más graves problemas. Entonces, creemos que es un conjunto de factores los que deberían realmente repensarse, haciendo política pública, pero con presupuesto. Tenemos linda política pública, pero no se le asigna un peso. Entonces queda simplemente en el papel, queda en la nominación y no llega realmente a ejecutarse. ¿Quién fiscaliza? En el municipio de La Paz, solo para poner un ejemplo, se están reduciendo los sistemas de atención por falta de presupuestos. Entonces, realmente nos enfrentamos a una serie de problemas y dentro de ello el sistema de justicia, que es terriblemente mal llevado y con graves problemas de corrupción, de mal uso justamente de la normativa vigente para favorecer a los que tienen recursos. Ese 95% que refería nuestra compañera Lucía de denuncias son sacadas del sistema. ¿En quién está el costo de proseguir con una denuncia y de llevar realmente este proceso para buscar justicia y para buscar reparación? Son las mujeres. Cae en la propia espalda de las mujeres. Se supone que es gratuito, pero en la práctica y en la realidad no termina siendo gratuito el proceso judicial. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando y de eso deberíamos discutir, de las políticas públicas, y deberíamos tener realmente el compromiso y la voluntad política de las autoridades, incluidos los legisladores y legisladoras, para fiscalizar y exigirle al Ejecutivo en todos los niveles para que realmente podamos hacer una lucha consistente y podamos hacer una transformación social, porque de eso se trata, que dejen de haber mujeres golpeadas, que dejen de haber niñas y adolescentes violadas, que dejen de haber mujeres muertas. De eso se trata. Le voy a pasar la pregunta ahora a la viceministra. ¿Está el Estado preparado para implementar esta ley, para encarar una lucha así, digamos, frontal contra la violencia en las mujeres? Más allá de estar preparado, no, estamos obligados. Y ninguna autoridad estatal tiene siquiera la posibilidad de generar una medida regresiva a título de que no estamos preparados o que necesitamos mayores elementos, porque eso es violación de derechos humanos. Y lastimosamente, si el Parlamento sigue en esta tosuda decisión de generar regresividad en la garantía de derechos de las mujeres, va a ser un violador de derechos humanos, así con esos términos. Ahora, yo quiero hacer dos alusiones. El primero, en el tema de presupuestos. Se ha señalado siempre que el presupuesto es insuficiente, que se requieren más recursos. Coincidimos plenamente. Sin embargo, hay presupuesto que no se ejecuta. En el caso de los servicios municipales,
el promedio de ejecución en los municipios categoría A, que son los más pequeños, son los que menos servicios tienen, son aquellos que generalmente tienen servicios unipersonales, llegan al 68.4%. Es decir, no es cierto que no hay recursos, no los ejecutan, y aquí es un tema de voluntad política. En el caso de los municipios categoría B, llegan a ejecutar alrededor de un 65%. En los municipios categoría C, 75.7%. En los municipios categoría D, capital, departamento, municipio de La Paz, con muchos recursos, muchas demandas, ha llegado al 66.1% en promedio de su ejecución. Es decir, hay montos destinados que debieran ejecutarse para capacitar mejor al personal, sostener los servicios, los 365 días al año, pero además de voluntad política, lo que se requiere es gestión pública. Con ese presupuesto que se tiene, que se cuenta y que no se termina de ejecutar. Ahora, ahí un actor que igual generalmente pasa desapercibido son los gobiernos autónomos departamentales. Hay GATS, no voy a decir cuáles, que tienen 0% de ejecución en su récord histórico. Entonces uno dice, ¿quién es uno de los mejores o de las instituciones más visibles para trabajar en prevención? Son los GATS, que son los entes rectores en el departamento, pero generalmente tienen algunos servicios que se centran en la capital del departamento y no cumplen con su rol de decir, a ver, vamos a llamar a todos nuestros municipios, veamos cuál es la situación de violencia, por dónde tenemos que prevenir, además del ámbito educativo. Por último, nosotros hemos hecho una evaluación en 134 municipios. Las tareas de prevención que se dan desde GAT, GAMS y sociedad civil u organizaciones no gubernamentales se reducen a elaboración de bípticos trípticos que no llegan a toda la población y la realización de ferias y talleres ante personal que generalmente está siendo removido. Entonces ahí también tenemos que ser autocríticos, sí como Estado, también como sociedad civil, en que nuestras tareas de prevención no han sido articuladas, no han estado destinadas respecto a lo que está demandando la población, no en el Estado Plurinacional de Bolivia, sino en el departamento de Cochabamba, en el departamento de Santa Cruz, entre otros. Entonces, ahí sí tenemos que rearticular, y por ahí sí vale la pena fortalecer la 348, vale la pena ponerle un poco más de carne a las tareas de prevención, a las tareas de fiscalización que tienen que hacer el Consejo, la Asamblea Departamental y, por supuesto, nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ahí, en lo último, a mí no me sorprende, porque los derechos de las mujeres no han sido concesiones, han sido luchas siempre, pero sí el Ejecutivo todos los años manda su informe sobre la 348, más o menos profundo, más o menos aceptado, pero manda su informe. El último informe que ha mandado el ministro Lima ha sido sobre ejecución presupuestaria. Yo no he visto ni un solo pie a los gobernadores, todos hombres. No he visto ni un solo pie hacia los gobiernos autónomos municipales o a las AGAI y OX respecto de la ejecución presupuestaria en violencia de género. Entonces, ¿qué grado de seriedad le estamos dando al momento de decir abramos la ley cuando ni siquiera estamos revisando la información oficial, la poca información oficial que tenemos como Estado, ni lo que realmente se ha pretendido buscar a través de la 348? Creo que ese punto es para resaltar. Y lo otro, en el propio Parlamento, después de 2 años de debate que las organizaciones de mujeres, las sociales, las civiles, nos hemos ultra desgastado haciendo propuestas que culminaron en un proyecto de ley, la 303, que lo presentó el presidente Arce al Parlamento, no le he escuchado a ni una sola diputada, ni un diputado, ni una senador, ni un senador hacer referencia sobre ese proyecto de ley. Me hubiera gustado escucharlo al propio presidente del Senado, a la senadora que está haciendo la propuesta de reforma, de escuchar también 2 años de debate, 2 años donde las organizaciones se han manifestado, e igual han manifestado los mismos obstáculos con respecto al sistema judicial que hoy están señalando los varones. Entonces, ojo ahí, porque nuevamente no es una pelea entre hombres y mujeres, no son privilegios de hombres ni privilegios de mujeres. Lo que está denotándose nuevamente de fondo son observaciones a un sistema.
y más allá del sistema judicial, a un sistema patriarcal que quiere retroceder en el ejercicio de derechos de mujeres y que quiere volver a recuperar y mantener los privilegios que lastimosamente muchos hombres, sin pedirlo, lo tienen solamente por su condición de ser hombres.